Buenos días. Este trabajo se titula Estudios de los niveles locales de exposición por tomografía computarizada. Mi nombre es Hugo Ferrales Milán y mi tutora es la doctora en ciencias Arlene López. En los países desarrollados, más del 10% de los procedimientos radiológicos de diagnóstico son exámenes por tomografía computarizada. En los Estados Unidos, por ejemplo, se realizan un total de 60 millones de tomografías, incluyendo todos los grupos etarios, y de estas 7 millones corresponden a la población pediátrica. La tomografía computarizada es una herramienta valiosa cuyo uso ha ido en aumento con una tasa aproximada de 10% anual, si se tienen en cuenta los últimos 20 o 30 años. El incremento ha sido 8 veces mayor. Dada la sobreutilización de los estudios diagnósticos con radiaciones ionizantes que se evidencia en los últimos años, se deben realizar estudios para concientizar y promover la protección radiológica en esta disciplina. La disponibilidad de técnicas alternativas y modalidades que no requieren el uso de la radiación ionizante, así como una cuidadosa revisión de las peticiones de tomografía computarizada. Aunque la radiografía es una herramienta muy útil, también se le conoce como un agente cancerígeno, y junto con el creciente desarrollo de los sistemas y técnicas de imágenes médicas, la radiación que reciben los pacientes está aumentando, y ahora los rayos X médicos son responsables de la mayor parte de la radiación a la población desde fuentes artificiales. La tomografía computarizada es una modalidad de imagen de rayos X con una alta dosis de radiación de 10 a 100 veces mayor que los rayos X convencionales. En 1996, la Comisión Internacional sobre Protección Radiológica introdujo el nivel de referencia de diagnóstico para la optimización de la protección radiológica del paciente en los exámenes médicos. Nivel de referencia de diagnóstico se define como una forma de nivel de investigación para identificar niveles inusualmente altos o bajos de exposición a pacientes que requieran una revisión local si se excede constantemente o si se encuentra por debajo, de forma de que esto no afecte la calidad del diagnóstico por imagen. Los niveles de referencia de diagnóstico deben ser utilizados por organismos autorizados regionales, nacionales o locales. Las normas básicas de seguridad establecen como principios básicos de la práctica médica la justificación y optimización, considerando que los beneficios serán siempre mayores que los prejuicios y que la optimización de los procedimientos garantice que los riesgos sean mínimos posibles para la obtención de información necesaria. En Cuba solamente están establecidos estos valores para algunos estudios de medicina nuclear y radiodiagnóstico de forma limitada. Y el escenario en que fue publicado estos datos ha cambiado sustancialmente en todos los sentidos y sus valores actualmente están desactualizados. La variabilidad técnica de los equipos de tomografía computarizada en nuestro país es amplia, así como el contexto epidemiológico y de preparación del personal. Por lo que el estudio de la exposición de los pacientes y los parámetros relacionados con la dosis que reciben es una necesidad para la optimización y el cumplimiento de los estándares y para garantizar la seguridad y calidad de su diagnóstico y tratamiento. Por tanto, nos proponemos la siguiente hipótesis. Usando un estudio retrospectivo, se pueden estudiar los niveles de exposición típicos que reciben los pacientes por los estudios más demandados y establecer los niveles de referencias locales para diagnóstico por tomografía computarizada en el Hospital Oncológico Conrado Benítez García. Como objetivo, tenemos evaluar los niveles de exposición típica que reciben los pacientes por los estudios más demandados y establecer los niveles de referencia locales para diagnóstico por tomografía computarizada en el Hospital Oncológico Conrado Benítez García en adultos. El valor de dosis de un estudio para un paciente en específico debe ajustarse con las condiciones físicas y clínicas del mismo. Por eso esa dosis individual no puede compararse de forma directa con los niveles de referencia diagnósticos que han sido establecidos para promover el mejoramiento de la práctica de estos exámenes de forma general. Sin embargo,
Si durante una investigación de un grupo de pacientes se excede de forma consistente los niveles de referencia de diagnósticos establecidos, entonces es necesario la revisión del procedimiento y las técnicas empleadas en favor de optimizar la protección radiológica al paciente. Los niveles de referencia de diagnóstico deben ser establecidos en términos de magnitudes prácticas relacionadas con las dosis que pueden ser usadas para monitorear el proceder. Y la magnitud dosimétrica debe ser fácilmente medible. Se usa un indicador de dosis denominado índice de dosis en tomografía computarizada, o CTDI por sus siglas en inglés, que ha sido definido como vemos aquí en la primera ecuación, donde dz es la dosis en función de la posición z para un corte único en el plano XY, y T es la colimación, o sea, el ancho de las de radiación. Ahora, suponiendo que puede despreciarse la dosis correspondiente a la radiación dispersa y luego de hacer las correcciones necesarias utilizando la presión y temperatura, la ionización detectada por la cámara en toda su longitud puede expresarse de manera simplificada, como se ve en la segunda ecuación, donde TR es la lectura del electrómetro. Las medidas del CTDI deben efectuarse tanto en el centro como en la periferia del fantón. En los últimos años se ha propuesto unir las medidas de un CTDI ponderado o efectivo, calculado como vemos aquí en la primera ecuación, donde el CTDI ponderado va a ser igual a 1/3 del CTDI medido en el centro más 2 veces el CTDI medido en la periferia. Como primera aproximación a la estimación de la dosis aplicada en un protocolo específico, se ha definido la magnitud denominada índice de dosis en tomografía computada en volumen, o CTDI, cuya expresión para cortes axiales es la segunda ecuación que vemos aquí, donde N es el número de cortes axiales, T es el espesor para cada uno de estos cortes en milímetros y es el avance de la camilla entre los cortes. En la tomografía helicoidal, el parámetro que describe la relación entre el espesor de haz de radiación y el avance de la camilla es el pitch. El CTDI ponderado representa la dosis promedio de radiación atribuible a un corte en el plano XY, mientras que el CTDI volumétrico establece la dosis promedio de radiación en el volumen XYZ, atribuible a un desplazamiento unitario de la camilla en el eje Z. Esta última magnitud es muy utilizada como indicador de dosis para un protocolo específico, porque tiene en cuenta la información del pitch. El valor del CTDI vol suele estar aclarado por el fabricante de equipo en los informes de dosis por estudio, pero es aconsejable comprobar tanto al inicio como a lo largo de la vida del tomógrafo que los valores reales coinciden con los valores especificados. Se ha establecido para correlacionar la dosis efectiva y que puede indicar el riesgo el producto dosis-longitud, como vemos aquí en la primera ecuación de esta diapositiva, donde TI es el espesor de corte nominal, I es el número de cortes de una secuencia y NI es el número de cortes de ese espesor. Esta magnitud tiene la ventaja de ser proporcional a la energía total que se imparte al paciente y por lo tanto, con alguna limitación, también a la dosis efectiva. En la segunda ecuación podemos ver la relación que existe entre el producto dosis y longitud, el CTDI vol y la longitud real escaneada del paciente. Esta magnitud de producto dosis y longitud habitualmente es dada en miligramos por centímetro. Para estimar el riesgo de llevar a cabo una tomografía en un paciente se deberían tener en cuenta la dosis absorbida por cada órgano en función de la radiación. Además, en caso de la tomografía computarizada es necesario definir factores de peso obtenidos a través de una dosis efectiva normalizada
utilizándose la siguiente ecuación. También podemos ver aquí en la tabla los valores de dosis efectiva normalizada según la región del cuerpo en la que nos encontremos. También mediremos el diámetro efectivo, que este representa el diámetro de un paciente en una posición dada a lo largo del eje Z, asumiendo que el paciente tiene una sección transversal elíptica, y se calcula el valor del parámetro del diámetro efectivo para cada paciente usando la raíz cuadrada de la multiplicación de la longitud anteroposterior y por la longitud lateral. La estimación de dosis específica, SSTE por sus siglas en inglés, es un índice de dosis que se obtiene a partir del CTDI/BOL y que utiliza un factor de corrección basado en el tamaño del paciente. De esta manera, el SSDE puede pensarse como el concepto del CTDI/BOL, es decir, una estimación de la dosis entregada por el tomógrafo en función de la calidad del haz de radiación, pero referenciado a un fantoma cuyo diámetro es el diámetro efectivo del paciente. Para la determinación del SSDE debe conocerse antes el diámetro efectivo del paciente. Para el estudio de los niveles de exposición de dosis de los pacientes y el establecimiento de los niveles de referencia de diagnóstico local, fue necesario crear un grupo de trabajo compuesto por un físico médico, un técnico y un radiólogo. Se desarrolló una investigación retrospectiva de los estudios desarrollados en 2 semanas aleatorias, donde se registraron los indicadores de dosis relacionados, las indicaciones clínicas, las características de los pacientes, entre otras. Para obtener, registrar y monitorear los parámetros relacionados con la dosis en tomografía computarizada a partir de las imágenes DICOM, se empleó una herramienta desarrollada por Arlene López y colaboradores en 2021 en MATLAB versión 2008. Usando esta herramienta se logró la obtención automática de la información relacionada con la dosis que recibe el paciente, entre ellos el SSD, el CTDI/BOL y el DPL, así como la salva automática en una base de datos en formato Excel para su posterior procesamiento. Se establecieron los 3 estudios prioritarios para establecer los niveles de referencia diagnósticos según indicaciones, frecuencias y dosis, buscando el mayor impacto en el estudio y caracterización dosimétricas. Estos fueron cráneo, tórax y abdomen pelvis. Se procedió a completar la muestra hasta 30 estudios de cada indicación para garantizar una buena estadística, siguiendo de forma retrospectiva las semanas anteriores a las 2 elegidas. También se procesaron y analizaron 26 otros estudios que no entran en ninguna de las clasificaciones anteriores. Se estimó el nivel de referencia local como mediana de la muestra. Se analizó la posible relación de los parámetros dosimétricos y el diámetro efectivo y la masa del paciente, como la técnica que permite trazar estrategias de optimización a mediano y largo plazo. Se procedió a comparar los niveles de referencia de diagnósticos locales con valores publicados para prácticas similares a fin de obtener una indicación general del desempeño relativo y del grado de urgencia con el que se debe mejorar esta técnica de escala. De los 116 estudios diagnósticos de tomografía computarizada seleccionados, clasificados como no urgentes en adultos mayores de 18 años, que pesan 70 kilos más o menos 20 kilogramos, correspondiente a 2 semanas consecutivas, de estos el 22.4% fueron estudios no clasificables debido fundamentalmente a la no coincidencia de la descripción del estudio con el protocolo empleado. Esto denota en primer lugar la necesidad de incrementar la cultura de seguridad de los propios tecnólogos operadores sobre la importancia de registrar de forma estandarizada esta información, y en segundo lugar a la no conveniencia de un sistema totalmente automatizado de registro de exposición, que en este caso ubicaría de forma inadecuada la exposición y sus parámetros. Arlene López y colaboradores
reportaron un 18% en su estudio, arrojando un 4,4% de diferencia. Se estimó el nivel de referencia local como la mediana de la muestra para este estudio. Se obtuvieron valores del CTDI-BOL que oscilaron entre los 5.05 y 10.49, como promedio 8.15 más menos 2.53 miligray. El DPL osciló entre los 151.53 y 501.91. Como promedio se obtuvo 317.47 más o menos 235.43 miligray por centímetro. Y el SCD osciló entre 5.38 y 11.38, mientras que el promedio estuvo en 8.44 más o menos 3.26. Se encontraron diferencias significativas entre el CTDI-BOL y el SCDE solamente para el protocolo del cráneo, mientras que para tórax, abdomen y pelvis no fueron significativas. En tórax y abdomen, 2 de 30 pacientes mostraron diámetro efectivo mayor que el del maniquí, por lo que el SSDE es mayor que el CTDI-BOL. Esto implica que la dosis que recibe el paciente son superiores al estimado empleado como referencia en el 93% de los casos. El diámetro promedio en estudio de tórax fue de 28.7 centímetros. Rajaraman y colaboradores en el 2020 reportaron 26.6 centímetros, valor inferior al nuestro, situación que se debe relacionar con las diferencias fenotípicas autóctonas. En el caso del cráneo esta proporción fue mucho mayor, 21 de 30, es decir, que está subestimada en el 66% de los casos. El CTDI-BOL se mide en el escáner mediante maniquíes cilíndricos de PMMA homogéneos y de diferentes diámetros, de 16 y 32 centímetros, lo cual no es representativo de la anatomía real de cualquier paciente. Estos dispositivos están estrictamente referidos para un tamaño de cabeza estándar de 16 centímetros y un tamaño de cuerpo estándar de 32 centímetros, que nos ayudan a tener una referencia de dosis, pero en ningún caso puede ser aplicado para representar la dosis entregada a un paciente específico, pues no toma en consideración el tamaño u otras características del mismo. Por este parámetro, SSDE se acerca más a lo que sucede dentro del paciente, y las dificultades principales para su implementación se encuentran en la estandarizar la forma de obtenerlos en cada caso, pues no están definidos en los sistemas comerciales de forma extensa. A pesar de las ventajas de las prácticas que nos han ofrecido los parámetros del CTDI-BOL y el DPL, estas medidas no incluyen información acerca de las dimensiones del paciente ni de la región del cuerpo que estudia, por lo cual no pueden reflejar la dosis individual entregada al paciente. Por lo tanto, un tercer parámetro es necesario, como lo han avalado varios autores. Los valores obtenidos en los exámenes de cráneo fueron significativamente menores que los reportados en la literatura, factor que puede estar relacionado con el uso de la técnica helicoidal, mientras que en casos como los estudios del Hospital Hermanos Amejeira se usa una técnica axial y cubren todo el campo sin espacio entre cortes, buscando una excelente resolución espacial. Estas diferencias notables se encuentran también al comparar con los niveles de referencia del Reino Unido y de los Estados Unidos. Esto pudiera estar ocasionado en parte por el uso de un sistema de modulación de dosis. Este sistema es el Z-S, en el que la corriente del tubo de rayo X se adapta al tamaño del paciente y varía a lo largo del eje X según el perfil de atenuación y las técnicas avanzadas de procesamiento y reconstrucción de imágenes con supresión de ruido durante la reconstrucción.
Sin embargo, esta disminución tan significativa del CTD y el DPL en estudios de cráneo es inusual y no encontramos referencias sólidas anteriores, por lo que recomendamos una revisión del protocolo empleado. Se obtuvieron valores alejados de los reportados por Anglín López y colaboradores en su estudio de exposición promedio. También se compararon los valores obtenidos con los niveles de referencia establecidos por otros autores como Canal y colaboradores, Euclid, observándose el mismo comportamiento. Estos valores están establecidos empleando el 75% del percentil. No es la práctica óptima. También se nota el mismo comportamiento al compararlo con los niveles de referencia del Reino Unido. Este comportamiento es debido a que el CAT simulador instalado en el Hospital Oncológico Conrado Benítez en el 2020 usa la tecnología de control de exposición automática CareDose 4D, que esta permite un ahorro de dosis del 40 al 50% de la dosis sin comprometer la calidad de la imagen. Según Rego y colaboradores, esta tecnología se basa en el concepto de que se puede adaptar la corriente del tubo a diferentes regiones anatómicas y variados tamaños de pacientes para producir una calidad de imagen uniforme con la dosis más baja posible. Decir que esta tecnología depende fundamentalmente del centrado correcto del paciente en el isocentro. De lo contrario, la atenuación calculada en base al topograma descentrado no sería exacta. Cuba posee niveles de referencia para tomografía computarizada establecidos desde el año 2000. Estos niveles se establecieron en virtud de dosis promedio en cortes múltiples, que corresponde con la magnitud denominada CTDI-Vol. Ahora, al comparar estos resultados obtenidos con el trabajo con los niveles orientativos de dosis aplicables en tomografía computarizada en adultos en Cuba, existe una diferencia notable. Esto está debido a que estos niveles se establecieron en el 2001, cuando aún no existían estas tecnologías avanzadas de ahorro de dosis, modulación de corriente y técnicas de reconstrucción iterativas. Por esto, deben ser revisados y actualizados periódicamente. Como conclusión, tenemos que se evaluaron los niveles de exposición típica que reciben los pacientes por los estudios más demandados de tomografía computarizada en el Hospital Oncológico Conrado Benítez García en adultos. Se establecieron los niveles de referencia de diagnóstico para estudios de cráneo, tórax y abdomen pelvis. Y los parámetros dosimétricos encontrados son inferiores a los reportados en la literatura internacional. Sin embargo, se han identificado potencialidades de investigación para estudios de optimización, especialmente en los estudios de cráneo. Como recomendación, tenemos revisar el protocolo de cráneo y desarrollar un estudio de calidad de imagen por bajas dosis. Revisar el protocolo de tórax, ya que a pesar de que los valores están similares a las referencias del Reino Unido, Australia, en el hospital se cuenta con una tecnología bastante moderna con la cual se puede optimizar la dosis que reciben estos pacientes. Se recomienda ampliar el número de casos estudiados y extender el mismo análisis a los estudios menos frecuentes con el fin de establecer los niveles de referencia de diagnóstico para los estudios que se realizan en la actualidad.